En nuestro continente la epidemia de uso de drogas inyectadas afectó mucho a la Argentina. En algún momento el 40% de esos casos de SIDA eran por uso de droga inyectada. En México la proporción ha sido casi toda de transmisión sexual. Uso de drogas inyectadas es menos del 1% de estos 118,000. Pero advertimos que cambian las condiciones. La salud pública en SIDA coinciden también una epidemia de adicciones. Entonces tenemos en nuestro país una epidemia de adicción, por ejemplo, muy intensa, cocaína. Llevamos ya creo que 5 encuestas nacionales de adicciones, la primera en 88, y cada vez uno ve que aumenta el consumo de cocaína. Y a algunos de los usuarios de cocaína también se la inyectan. En la Argentina se consume cocaína y también cocaína inyectada y llegó al 40% de los casos. Entonces, si nos vemos en el espejo de argentinos o brasileños, el 20% de los casos brasileños, tenemos que prestar atención de que esto puede estar pasando en nuestro país. Además, en México tenemos, sobre todo en ciudades como Tijuana, Juárez, esta costa del Pacífico, un problema ya viejo, pero grande de uso de heroína. Entonces, en nuestro país tenemos consumo de heroína inyectada, como el caso España. España, el 80% de sus casos de SIDA en un momento fueron por uso de heroína inyectada. Entonces tenemos la posibilidad de inyección en México de heroína, cocaína y una nueva droga que está empezando a circular y tiene mucho impacto ya en Tijuana, que es metanfetamina. Algunos de los usuarios de metanfetamina también se le inyectan. Y este es como el futuro de la epidemia mexicana. Por ahí nos podemos ir. Si uno ve cómo se han dado los casos en Estados Unidos, ellos tienen mucho más casos en usuarios de drogas inyectadas que nosotros. Y cuando uno ve los usuarios de drogas inyectadas en Estados Unidos, pues muchos de ellos son de origen mexicano. Entonces uno dice, bueno, pues ¿qué hacemos para evitar que esa parte de la epidemia crezca en México? Entonces estamos haciendo actividades para reducir el tamaño de la epidemia, por supuesto con las medidas que conocemos, que son básicamente para todos aquellos que quieren tener relaciones sexuales y la abstinencia no funciona, que usen condón. Claro. Tenemos una distribución muy grande de condones, no solamente condones públicos, la Secretaría de Salud de los estados y federal dan condones, pero también hay empresas comerciales que están presentes en los medios y están impactándonos con anuncios de condones. Eso es novedoso. Cuando yo empecé, tienes razón, empecé a trabajar en la Secretaría de Salud, después de un tiempo en otra área pasé a SIDA, y cuando yo entré en 88 no se podía decir condón, sonaba como palabra de cantina, ¿no? Ya vamos evolucionando, habría que ¿no? decir En ese preservativo, ¿no? Claro. Y ahora uno oye que inclusive, bueno, la esposa del presidente anterior hablaba en público de condones. Entonces ya tenemos hasta personajes de muy alto nivel utilizando esto. Claro. Y cada vez impacta. Tenemos una encuesta que nos dice que los adolescentes varones en primera relación sexual en 1986, el 6% usaban un condón. Correcto. Gracias, Carlos. Si me permites, yo quisiera que resumiéramos hasta aquí para dar oportunidad a una cápsula. Y entonces estamos hablando de una enfermedad que tiene ya varias décadas en el planeta, que tuvo un periodo silente, digamos, entre los años 60, 70 en el mundo, que en México tenemos, digamos, condiciones similares de manera global a lo que ocurre en Europa, igual que en el resto de América Latina, y que las expectativas a futuro es que puedan cursar desde el punto de vista epidemiológico como padecimientos como la diabetes, como la hipertensión arterial, en ese sentido. Me parece que es muy interesante el punto que has tocado con relación a las poblaciones migrantes. Es un padecimiento que, como muchos otros, tiene, digamos que es selectivo en algunas poblaciones, y por lo que hemos escuchado, en África, en América Latina, en Haití, los países que tienen un ingreso per cápita más bajo son aquellos que tienen mayores probabilidades de tenerlo. Quisiera que retomáramos estos puntos, sobre todo de la migración, y de qué es lo que podemos hacer los profesionales de la salud para propiciar la limitación, por un lado, de la pandemia, y por otro lado, hablar un poco sobre las actitudes de los profesionales de la salud, ya no solo con relación a la parte cognitiva de la enfermedad, sino del tratamiento, del trato desde el punto de vista humano con relación a nuestros pacientes. Así pues, vamos a dejarlo en este momento, lo retomamos en unos minutos y vamos a ver esta cápsula. Olvídalo, si les digo la neta, me matan. No, hombre, si mis jefes supieran. ¿Cómo crees que voy a hablar de eso con mi hija? A mí mi padre nunca me dijo nada. Ni hablar. El virus que causa el SIDA es silencioso.
La neta, es mejor hablar de sexo con tus hijas e hijos. Si en verdad quieres protegerlos, habla a tiempo con ellos. Actualízate. Infórmate. Con ASIDA. Los hay grandes, chicos, de colores, finitos, gruesos, sensibles, fuertes, sabrosos. Para hombres, para mujeres, los hay para todos. Los hay para ti. Protégete. Usa siempre condón. Con ASIDA. Sorry, not close to me, close to each other. Right now I'm gonna say like a small message. Okay. Hola, I'm an activist from Mexico. My name is Ricardo. I've been advocating against laws that discriminate people living with HIV and AIDS. Dance for Life is showing how young people living with HIV and AIDS can get really involved and meaningfully involved. I hope we can dance together at the next International AIDS Conference in 2008 in my home country. Estamos platicando con el doctor Carlos Maggi sobre la epidemia de SIDA y las infecciones de VIH en el mundo y en nuestro país. Hace unos minutos, Carlos, nos explicabas cómo se vinculaba la epidemia en las sociedades que tienen poblaciones migrantes. ¿Cómo es que esto se está desarrollando en nuestro país? Desde muy temprano, en el estudio de la epidemia en México, diferentes investigadores, Rosario Cárdenas, Mario Brofman, empezaron a publicar sobre esto, muy en el 88 ya y en un número de la revista Salud Pública de México. ¿Y qué era lo que veíamos? Digamos, no se puede detener, los virus no se detienen en las fronteras y tenemos prevalencias diferentes. Estados Unidos tiene una prevalencia que es el doble de la mexicana. El segundo elemento que tenemos es que hay cerca de 400,000 mexicanos que van todos los años a Estados Unidos. Entonces se ha empezado a investigar esto lo hemos hecho también en Sencida. Y lo que hemos encontrado es esto, digo, prevalencias diferentes entre migrantes y no migrantes, y sobre todo prevalencias de riesgos. El migrante, el mexicano que va generalmente es varón, aunque también hay mujeres, generalmente deja la familia y va solo. Y está en su época de la vida es joven y tiene la posibilidad entonces de tener actividades sexuales. ¿Y con quién va a tener esto? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que encontramos? El migrante paga más por trabajo sexual. El migrante mexicano contra el no migrante, hemos hecho encuestas en el mismo pueblo mexicano, migrantes contra no migrantes, recientes, ha usado drogas inyectadas. Entonces, tenemos estos comportamientos. Todavía no impacta, todavía no podemos encontrar muchos casos de SIDA entre migrantes, porque pues, es muy difuso, no hacemos la prueba obligatoria. Entonces, el que se acerca con la prueba, todavía es una epidemia en México, es una epidemia de ciudades. Pero el fenómeno de migración nos tiene preocupados, es una de las formas como estos 400,000 personas, este flujo, nos va a modificar la epidemia. Pero eso es nomás viendo para el norte. Si voltamos a ver para nuestros vecinos del sur, tenemos epidemias en Centroamérica mucho más dinámicas que la mexicana. México tiene entonces un sándwich entre epidemias. Porque, por ejemplo, Guatemala tiene 3 veces más prevalencia poblacional que SIDA que nosotros. Belice tiene casi 4 o 5 veces más prevalencia. Honduras, El Salvador, Guatemala pasan mucho por México. México es el único país de la región donde es paso, origen y destino de migrantes. Entonces, migración es uno de los focos de alerta desde siempre para SIDA. ¿Es consistente